Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días. ¿Qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró a un ídolo, a un becerro de oro. Pero, ¿cómo pudieron hacer eso después de tantas señales poderosas y milagros que Dios había hecho? ¿Acaso el pueblo no entendía quién era Dios en realidad? ¿No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que todo lo daban por sentado? ¿O estaba su entendimiento nubleado, estropeado por las preocupaciones cotidianas o por su antigua manera pecaminosa de pensar? ¿O quizás eran simplemente desagradecidos? ¿Olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios? ¿O podría esto adjudicarse todo al fallido liderazgo de Aarón? Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda una vez más su amigo, su hermano Gerson Anaya, listos para estudiar una vez más otro tema que es de súper importancia: apostasía e intercesión. Pero antes de hacerlo, recuérdese que necesita su libro de estudio, necesita su Biblia y algo con que tomar notas. Bueno, acompáñenme a orar, así todos podemos estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre bendito, una vez más, Señor, nos acercamos hacia usted, suplicando que perdone nuestros pecados y que nos ayude, por favor, Señor, a entender, que nos ayude, por favor, a comprender estas enseñanzas, a retenerlas en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo a aplicarlas a nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Triste como comenzamos leyendo la historia bíblica de este pasaje de Éxodo. Moisés va 40 días con el Señor, recibe las tablas de los mandamientos, y cuando Moisés viene y se regresa con el pueblo, encuentra una apostasía completa en su alrededor. Empezaban ellos a regresar de donde habían salido, de la idolatría. Y bueno, parece que aquí también a la persona a cual Moisés le encargó, ¿verdad?, que dirigiera el pueblo, a Aarón, su hermano, parece que este liderazgo fue fallido completamente. Y el Señor estaba molesto también con Aarón. El Señor se enojó de gran manera y iba a destruirlos a todos, incluyendo a Aarón y a todos los que estaban allí. Y no sabemos las razones, pero cualquiera que haya sido, esta era una terrible apostasía. Pero ¿qué lecciones podemos nosotros extraer de ella? No solo acerca de la pecaminosidad humana, pero también del amor, de la misericordia de Dios hacia los seres humanos, a pesar de nuestros fallos. El versículo para memorizar lo vamos a leer todos juntos, así que acompáñeme, por favor. Vamos a buscarlo, búsquelo en su Biblia, Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¡Wow! ¡Qué tremenda intercesión de Moisés en este momento! Pero para poder entender todo, vamos entonces a entrar de lleno. Vamos a ir hasta el día domingo para ver qué pasó con ese liderazgo fallido. O sea,
Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. Fue 40 días y 40 noches. Para Moisés pudo haber sido un tiempo corto estar en la presencia de Dios. Pero para los israelitas se sintió tal vez demasiado largo. Y al ver que Moisés estaba ausente, se sintieron tal vez desorientados, impacientes, temerosos, inseguros. No lo sabemos con exactitud, pero ellos lo que querían, lo que tenían en su corazón era tener un Dios visible que los guiara, así como los dioses que ellos habían visto toda su vida en Egipto. Allí en esa idolatría, muchos de ellos sentían de que esta era la única manera como Dios lo podía guiar, a través de algo palpable, algo que se viera, algo que se tocara. No ha cambiado mucho el ser humano. Al ser humano se le hace difícil creer en un Dios que no se ve. Y es por eso que muchos tratan de hacer a Dios de su manera, de madera, de mármol, de lo que sea, algo palpable. Pero todo eso, como lo veremos más adelante, es idolatría. Ahora la pregunta aquí es, y miremos esto, hermanos. Durante Moisés estaba ahí, no hubo problema. Pero Moisés se va y empieza a ver las dificultades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fuera a fracasar, pero tremendamente? O sea, ¿cómo fue eso posible? Leamos esa historia. Éxodo 32, 1 al 6. Mire lo que dice Éxodo 32, 1 al 6. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro de sus mujeres, sus hijos y sus hijas, que sus hijas llevan en las orejas, y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón los recibió en sus manos y con un buril les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Tremenda escena. Empezando porque el pueblo presionó a Aarón. Y Aarón cediendo a la presión del pueblo. Y yendo en contra de lo que acababan de escuchar de parte de Moisés, de lo que habían, de las instrucciones recibidas de idolatría. O sea, a pesar de todo eso, Aarón no quiso lidiar con el pueblo, no quiso lidiar y reprender al pueblo del pecado. Y en vez de hacerse problemas, dijo: bueno, me hago al lado del pueblo, porque si no, no voy a ser popular. La historia se está repitiendo hoy en día. Hay muchos líderes, y es triste decirlo, hay muchos líderes que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A la luz le llaman oscuridad y a la oscuridad le llaman luz. Y todo por la presión que recibe muchas veces de parte del pueblo, o en muchas ocasiones de parte de las personas que están más arriba de mando, y prefieren hacer lo que va en contra de lo que Dios ha dicho, con tal de no tener problemas. O sea, nadie amonesta
a una persona por estar en pecado. Nadie se acerca a la persona y con amor le dice y le hace ver que se regrese. Pero esto solo empeora las cosas. Porque al final, si se hace eso, tanto la persona que está haciendo lo incorrecto como la que permite que se haga lo incorrecto, los dos se van a perder. Y aquí en esta historia Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. No estuvo a la altura de las circunstancias. Esto era una oportunidad grande que Dios le dio a Aarón. Y él tenía que aprovechar este momento y hacer lo correcto. Todas las decisiones que nosotros hacemos que van en contra de lo que Dios nos ha pedido, da un fruto. Y es triste cuando seguimos leyendo la historia que lo que vimos la semana pasada de los que subieron al monte y cenaron, comieron con el Señor ahí, muchos de ellos se perdieron, y dos de los que se perdieron trágicamente, los dos hijos justamente de Aarón. ¿Por qué? Porque desde un principio no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. En lugar de confiar en el Señor, se debilitó al ver que la mayoría le estaba exigiendo algo. Porque el pueblo exigió algo impensable. Impensable. El pueblo dijo: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y él consintió. Eso dice Éxodo 32:1. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón consintió. Creo que esta lección nos tiene que hacer reflexionar a todos. Porque mire, líderes somos en alguna área. Para empezar, somos los varones líderes en nuestros hogares. Hay líderes en sus trabajos, hay líderes en su iglesia, hay líderes en los grupos de amigos. Y muchas veces cedemos a las exigencias de la mayoría, sabiendo que va en contra de la palabra de Dios. Ahora, miramos que Aarón les dice: bueno, traigan todos sus aretes de oro, sus anillos, todo lo que tengan de oro. Y la gente, con tal de que les hicieran esta imagen, voluntariamente se fueron y trajeron todo. Y Aarón no los detuvo. Más, los animó a donar. Y no se quedó solo allí, porque el pecado es progresivo. O sea, Aarón cede a la petición del pueblo sabiendo que es pecado. Ahora participa pidiéndoles, ¿verdad?, que traigan el material. Pero también Aarón va a participar en la fabricación de ese falso Dios. Y cuando el pueblo mira esta imagen de este becerro de oro, dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, qué tremendo esto. Lo acaban de fabricar este muñeco de oro y están declarando que él los había sacado. O sea, ellos mismos lo crearon y él nos sacó. Es que esto es asombroso, cómo los deseos pecaminosos de nosotros como seres humanos nos pueden pervertir y nos pueden poner pensamientos y mentiras en nuestras acciones. Miren, la gente celebra sus propias creaciones. Creaciones que le agradan a su humanidad, que van con su moralidad, se degradan en ese proceso. ¿Saben que el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 326 y 327,
Dice que para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. O sea, lo que estábamos leyendo en esta declaración es justamente lo que falta hoy en día. Hombres con firmeza, con decisión y ánimo imperturbable, alguien que considere el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal e incluso su propia vida. Eso es lo que requiere Dios hoy en día y lo que requería Dios en aquel momento. Pero el líder provisorio de Israel, refiriéndose a Aarón, no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. Creció el tumulto de la gente, hubo un frenesí ciego, irrazonable, y la multitud empezó a exigir. Pero en todo este revoluto, toda esta turba que se estaba haciendo, habían unos que permanecieron fieles a su pacto con Dios. Era la minoría, porque la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. ¿Y cómo se ven las cosas hoy en día? Se está repitiendo la historia. Se está repitiendo la historia. La gran mayoría quieren hacer cosas adentro de los templos de Dios, cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Música mundana, rifas, ventas. O sea, ¿dónde? ¿En dónde se ha visto? Pero ¿saben qué? Muchas veces el liderazgo conoce lo correcto y el liderazgo se queda callado. Brilla por su ausencia. Y entonces mejor, en vez de hacer lo correcto y de dejar de ser populares, lo que hacen es, bueno, unirse a la mayoría y caer en apostasía. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? O sea, ¿qué justificaciones pudo haber dado interiormente a sus terribles acciones? ¿Cómo pudo? Bueno, ¿cómo se puede hoy en día? La respuesta está en la Escritura. Obediencia y fidelidad a Dios ante todo. Ante todo. Porque la idolatría, hermanos y amigos, trae al mal. La idolatría trae al mal. ¿Dónde los condujo rápidamente su idolatría a este pueblo después de que ellos se hicieron ese ídolo de oro? Mira lo que dice el día lunes de este estudio. ¿A dónde los condujo rápidamente? O sea, ¿qué empezaron a hacer? Dice Éxodo 32:6. Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Parece que se está repitiendo lo que dijo Jesús, refiriéndose al tiempo de Noé. ¿Verdad? Todos comían y bebían, se divertían sin ningún problema. Se levantaron temprano, hicieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz a este ídolo de oro. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de los ídolos? Porque muchas veces la gente, ¿verdad? Y la gente que adora imágenes, que adora ídolos, muchas veces las personas lo hacen porque tal vez no han leído directamente de la Escritura. Esto no es lo que yo opino acerca de los ídolos y las imágenes.
Esto es lo que la palabra de Dios dice. Salmo 115, versículos 4 y 8. Los dioses de ellos son de oro y plata. Son producto de la mano del hombre. Tienen boca, no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. O sea, todas las personas, y hay personas que lo hacen por ignorancia, por tradición, porque así les han enseñado. Pero si usted conoce a alguien, con amor, con paciencia, muéstrele lo que dice la palabra de Dios directamente. Y cada uno tendrá que hacer su decisión. Salir de la idolatría o sin continuar en la idolatría. Porque ya leímos este salmo, ahora vamos a leer otro salmo. Salmo 135, versículo 15 al 18. Y miren lo que dice. Los dioses de los paganos son de oro y plata y están hechos por la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Y sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. Exactamente lo mismo, repitiéndolo aquí el salmista, ¿verdad? Que todas las personas, el que quiere poner su confianza en los ídolos, bueno, va a ser igual que ellos al final. No va a haber aliento de vida. Y el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 9 y versículo 10 dice que todos los que se dedican a hacer imágenes talladas no valen nada. Aún lo más valioso de ellos no sirve para nada. Y para confusión suya, ellos mismos son testigos de que esos ídolos no ven ni entienden. ¿Quién dio forma a un dios o quien fundió una imagen que para nada sirve? Miren, el becerro de oro que fabricó Aarón, este becerro de oro se parecía al dios toro egipcio, al dios Apis, tenía la forma de... Pero también había otro dios en Egipto, ¿verdad? Una vaca, el dios Hathor. Y entonces ellos pudieron inmediatamente, cuando miraron, conectarse con todo eso, con su pasado. Y es por eso que es importante, hermanos. Todo lo que hagamos sea que haya sido apartado para Dios. Porque ellos miraron en esta imagen, miraron al Dios, el Dios de los egipcios, y ellos han de haber dicho, no, pero no es el Dios de los egipcios, este es el Dios nuestro. Igual, idolatría. Sí, y muchas veces queremos meter cosas parecidas, que aunque son, ¿verdad?, entre comillas, por darles un ejemplo, música mundana con letra cristiana. Una mezcla. Y hay que tener mucho cuidado. Porque lo que estaba haciendo este pueblo se trataba de una transgresión de los mandamientos. Del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Esta violación no podía quedar impune. ¿Por qué? Porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. En lugar de adorar a su Creador, los israelitas estaban adorando su propia imagen que habían creado. O sea, su propia creación de ellos. Una creación que era inútil. No podía ver, no podía oír, no podía oler, no podía cuidar, no podía amar. Nada, no podía guiar, no podía hacer nada. Y es triste que hoy en día mucha gente, o sea, se inclinan ante un objeto que no tiene nada de vida. No, o sea, si se va a caer, no se cae, no se puede ni levantar. Es triste, pero tal vez no lo han leído directamente de la palabra de Dios. Ahora, posiblemente lo hayan leído, pero no creen en la palabra de Dios. Eso ya es cada quien. Pero el orden de la creación, ahorita miramos cómo ellos lo invirtieron.
En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, porque eso es lo que deberían de haber ellos entendido. Ellos hicieron un Dios, pero no hicieron ni siquiera su propia imagen. Y eso ya hubiera sido algo malo. Pero con todo eso van a hacer a Dios con una imagen de un animal. Imagínense el ser humano. Pero oiga bien, este becerro era el Dios que ellos querían servir. Y habían pecado gravemente contra el Señor, gravemente. Isaías 31:7 dice: ciertamente, cuando llegue ese día, todos ustedes arrojarán los ídolos de oro y plata que se hicieron con sus manos pecadoras. Isaías 42:17 dice: pero emprenderán la huida en completa vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas: ustedes son nuestros dioses. Como lo había dicho el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, ¿de qué modo se refleja la apostasía del becerro de oro? Cuando lo que explica aquí el libro de Romanos capítulo 1, 22 al 27. Leamos directo de la palabra de Dios. Dice: aunque afirman que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. O sea, ¿a dónde lo llevó la idolatría? A la perversión. Y aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica, el haberse alejado de Dios, la idolatría, ha traído, hermanos y amigos, triste, una perversión completa de la sociedad. Completa la perversión que hay. Ya sobrepasamos a Sodoma y Gomorra. Y es triste. Porque la idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre. Y borra la brecha entre la deidad y el ser humano y destruye esa conexión entre ambos. Eclesiastés 5:2 dice: no permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios. Oiga esto: porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, por lo tanto habla lo menos que puedas. O sea, aquí ya sea que de una manera descarada y abierta o una manera oculta en el corazón, la idolatría destruye rápidamente nuestra relación con Dios y nos conduce a una espiral moral descendiente. Empezamos a caer en inmoralidades. Por eso no es de extrañar este pueblo se pusieran a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo. Lo que nosotros leímos en Patriarcas y Profetas en la página 331, ahí describió como una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. O sea, lo que ellos empezaron a hacer era parecido a las fiestas de Egipto. El culto que ellos empezaron a hacer con desorden y griterillo y locuras. Y es que el ser humano es brillante a la hora de fabricar sus propios ídolos. Creamos nuestros propios dioses, lo cual ya es malo. Pero después de crearlos, vamos y los servimos. Y sustituimos al Creador por cosas creadas que tarde o temprano nos van a llevar
a una completa degradación moral. Y de qué manera muchos seres humanos rinden cultos en la actualidad a la creación en lugar de al Creador. Es una pregunta que la tenemos que contestar cada uno, analizarla. Pero vamos al día martes rápido. Corrompiéndose a sí mismo. Ahora, Dios envía a Moisés nuevamente al campamento. Acuérdense, Moisés está con Dios allá en el monte, arriba en la montaña. Y entonces Dios le dice a Moisés que vaya al campamento. Éxodo 32, 7 y 8 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, y Dios está dando la instrucción a Moisés: anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé, se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, lo sorprendente aquí, Moisés no sabe lo que está sucediendo, pero Dios ya lo conoce. Y es por eso que nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos aparentar externamente, claro que sí. Podemos engañar a las personas, pero Dios no puede ser burlado. Y Dios ya sabía lo que estaba pasando y le dice: ve a ver lo que está sucediendo con el pueblo. Les acabo de decir algo y ya lo están haciendo. Y cuando los israelitas recurren, ¿verdad?, a un ídolo, lo que estaban haciendo es apartándose del Dios verdadero, el Dios que verdaderamente los había liberado de Egipto. Y el Señor los culpó directamente, diciendo que se habían corrompido al punto de atribuir su liberación a este estado. Esta era una contradicción directa en contra de Dios. Porque Dios mismo les dijo en Éxodo 20, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo. O sea, Dios se lo declaró hoy, y ellos lo vieron, lo miraron, lo palparon, que era Dios el que los había sacado. Pero se les olvidó y ahora no. Ese becerro que acababan de construir, le atribuyeron de que ese becerro los había dado la libertad. Y esta negación de la presencia de Dios y de los poderosos actos es un asunto grave, gravísimo. Su pensamiento y sus sentimientos ya estaban distorsionados y completamente corrompidos. Es por eso que después, para el profeta Ezequiel, la idolatría estaba en el centro de toda la miseria del pueblo de Dios. Y de allí brotaban todos los demás pecados. Por ejemplo, si nosotros miramos en Éxodo 8, las plagas que Dios trajo en contra de Egipto, todas apuntaban a la idolatría que ellos tenían con los dioses. Las ranas, ¿verdad? Las ranas, los piojos, el río, o sea, todo apuntaba a los dioses que ellos creían. Y es por eso nosotros nos preguntamos: ¿cómo podrían ser los antiguos creyentes? Porque a veces así nos preguntamos: ¿cómo es que eran tan ingenuos y tan incorregibles al punto de adorar objetos de fabricación humana? Creo que necesitamos mirar más a nuestro alrededor. Y a veces hasta estamos bastante seguros de que nosotros nunca hubiéramos hecho algo así. Pero la pregunta es: ¿en realidad estamos libres de la idolatría? ¿Ah? Porque los ídolos de hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero el atractivo que tienen es igual. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas de que eso es incorrecto. Repito, la idolatría
consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios. Y un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros nos volvemos esclavos de algo, nos convertimos en lo que contemplamos. Y no vamos a llegar más alto del Dios al que sirvamos. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, otro Dios va a ocupar su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien más. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias. Y hay una lista larga: orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideas, política, música, posición, títulos e incluso, oiga bien, religión. La lista no tiene fin. Y es porque el ser humano es muy creativo en este sentido. Y tendemos a convertir cualquier cosa buena, hermosa y significativa para nosotros en un ídolo. Y la idolatría es extremadamente peligrosa. ¿Por qué? Porque nos transforma nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos, nuestra vida social, cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Tremendo. Después de todo esto, Dios se molesta. Dios está molesto. Dios está molesto. Y es por eso que el día miércoles nos va a hablar de la justa ira de Dios. La justa ira de Dios. Oiga eso. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés ante la decisión divina de destruir a Israel? Porque así estaba de molesto Dios. Estaba enojado. Estaba enojadísimo. Pero Moisés va a reaccionar. Leamos la historia bíblica para que veamos. Versículo 9 al 29 de Éxodo 32. El Señor también le dijo a Moisés: ya he podido ver que este pueblo es necio, obstinado. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir: Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes le juraste por ti mismo: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra, de la cual les he hablado, para que sea su herencia para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Moisés, por su parte, bajó del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las cuales estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, lo mismo que la escritura que estaba grabada sobre las tablas. José oyó que el pueblo gritaba, así que le dijo a Moisés: hay en el campamento alaridos de guerra. Pero Moisés respondió: no son voces de vencedores ni son voces de gente derrotada. Lo que oigo son cantos de alegría. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro de oro y las danzas, se encendió su enojo y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. La escena va de esta manera. Moisés todavía está en el monte Sinaí y Dios le dice que va a destruir a este pueblo de rebeldes. Y no solo dice lo voy a destruir, sino que mira,
los voy a destruir, pero te voy a hacer un pueblo para ti. Un mejor pueblo que este. O sea, este pueblo es necio, este pueblo es terco, no entiende. No quieren adorar a Dios, sino que quieren adorar, es idólatra. O sea, y le dice el Señor, lo voy a destruir. Y Moisés dice, no, pero Señor, porque Moisés, eso no era lo que Moisés quería. Él le suplica por favor al Señor y suplica en favor de los israelitas, señalando que no eran el pueblo de él, de Moisés, sino que era el pueblo de Dios. Y que no los había sacado Moisés, sino que quien los había sacado de Egipto era el mismo Dios. Y Moisés le recuerda al Señor, imagínense esto, es que esto es maravilloso ver cómo Moisés está intercediendo. Moisés le recuerda a Dios las promesas que había hecho a los patriarcas. A Isaac, ¿verdad? A Abraham, Isaac y a Jacob. Y entonces ahora Moisés se pone como un intercedor, intercediendo entre Dios y la humanidad, entre Dios y ese pueblo rebelde. Y el Señor, al ver tal vez la manera, como la sinceridad, porque el Señor podía ver hasta dentro del corazón de Moisés, el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Y entonces ahora Moisés baja y regresa con ellos. Esta es la segunda vez que ya Moisés venía de tener esta conexión con Dios, ¿verdad? En la otra ocasión, cuando Moisés viene a estar con Dios, el rostro de Moisés brilla porque había estado en la presencia de Dios. Pero esta vez no reflejaba ese brillo. ¿Por qué? Porque Dios estaba molesto, había ira. Moisés estaba molesto también. Y Moisés llega al campamento, vio el becerro de oro y vio las danzas, y Moisés se molestó. O sea, les acabo de decir y lo están haciendo, y agarra las tablas que traía en su mano y las quebró al pie del monte. Ahora, esto tiene algo significativo, porque la acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido. O sea, un completo alejamiento del Dios verdadero. Después, más tarde, Dios le dice a Moisés, bueno, que hiciera otras 2 tablas para que sustituyeran las primeras. Y allí Dios mismo, otra vez, ¿verdad?, escribió de su mano directamente los mandamientos. Pero Moisés llegó y sí estaba enojado, y con el que se enojó directamente fue con su hermano Aarón. Lo reprendió por rendirse a las exigencias del pueblo. Y él le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? O sea, la reprensión no es mala. El problema es que hoy en día no se puede reprender a nadie cuando está en pecado, porque, ¿me entiendes? Hay que ser políticamente correcto. No podemos reprender a alguien que está en pecado, porque la persona que viene a reprender con la palabra de Dios es la mala. Y entre la mayoría es la mala. Ahora es los tiempos que estamos viviendo. Y Moisés le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? O sea, ¿por qué te dejaste llevar por ellos? ¿No ves que lo estás haciendo parte de que todos se cargan en pecado? Y Moisés hace lo que toda la mayoría tendemos a hacer: excusas. Él trata de excusar su transgresión. Primero culpó a otros. O sea, ellos me empujaron, me obligaron. Y después sugiere que el ídolo había aparecido por arte de magia. O sea, de repente estaba ya. O sea, yo lo que hice, nomás tiré el oro ahí al fuego, y de repente salió este becerro. Pero la escritura no dice eso. La escritura dice que él tomó un buril y le dio la forma.
Y es que el pecado así es, nos lleva a una mentira, otra mentira, y nos destruye. Y aquí lo que estaba empeorando las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, porque a Aarón se le habían concedido muchos privilegios, incluso el que subiera a la montaña con Moisés y con los ancianos. ¿Recuerdan en la lección pasada? Pero aquí hay una ironía de lo que está afirmando Aarón. Aquí hay una ironía, porque Aarón está afirmando de que había ocurrido un milagro. Y aparte de que ella estaba en el agua caliente hirviendo, le apuró el fuego más porque quiso engañar a Moisés. Y es que sí, como les digo, el pecado, un pecado conduce a otro, y en este caso la idolatría lo condujo a la mentira. Pero Moisés sabía lo que había pasado. Si Dios les lo había dicho, antes de que él bajara, ya Dios le había dicho, allá el pueblo se corrompió. Allá hicieron su ídolo de su becerro de oro y lo están idolatrando. O sea, Moisés no se dejó engañar, porque Moisés miró el comportamiento desfrenado del pueblo y también de su hermano, y aunque era su hermano, lo reprendió. O sea, no se fue al lado de Aarón y dice, oh sí, los demás fue culpa de los otros y tú no tenías culpa, Aarón. Moisés estuvo del lado de Dios. Miren, las consecuencias negativas eran evidentes, y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. Y esto debería de enseñarnos a nosotros acerca del poder de la oración intercesora, porque eso fue lo que hizo Moisés, intercedió. Tal vez en este momento nosotros tengamos que orar, interceder por alguien, porque es justamente con el tema que nosotros vamos a terminar esta semana, con intercesión. ¿Y cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Éxodo 32, 30 al 32 dice, al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy ahora a subir al monte y hablaré con el Señor, tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes. Y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado. De lo contrario, bórrame del libro que has escrito. O sea, cosas terribles ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo. Incluso la muerte de muchas personas. Porque Éxodo 25, 28 dice allí, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, Aarón se lo había permitido. O sea, Aarón permitió esto, lo que había sucedido. Y se puso a la entrada Moisés del campamento, y Moisés hizo una pregunta. O sea, esto es inmediatamente cuando Moisés baja y ve a las personas bailando, haciendo su culto a este becerro de oro. Moisés baja y entonces Moisés le dice, va a hacer esta pregunta al pueblo. Y esta pregunta resuena hasta el día de hoy, en el presente. ¿Quién está de parte del Señor? Únase a mí. Y todos los hijos de Leví se le unieron. O sea, la tribu de Leví, la tribu de los que iban a ser escogidos para cuidar la ley de Dios, para hacer los ritos en el tabernáculo, o sea, la tribu de Leví, todos se unieron, dice. Entonces él les dijo, Moisés, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel,
Apáguese cada uno de ustedes la espada al cinto y vayan de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó. Y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo. Esta fue una consecuencia. O sea, sí, Moisés va a interceder por el pueblo. Y Dios cambia de parecer. Pero hay una consecuencia. 3,000 personas mueren a filo de espada. Porque Moisés repitió las palabras que Dios le había dicho. El que esté al lado mío, véngase para acá. Y el que no, quédese allá con su Dios a ver si lo protege. Y 3,000 personas mueren. Porque el amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. O sea, Dios lo hace. Así que no pensemos que nosotros podemos estar abusando de la misericordia y la gracia y incluso hacer actos premeditados pensando, bueno, al cabo que están orando por mí y al cabo que Dios es grande en misericordia, yo voy a ir a hacer esto que va en contra de Dios. No funciona de esa manera. No funciona de esta manera. Porque el amor de Dios no es menos que la justicia de Dios. Y exige que el pecado sea castigado. Y Dios es protector y soberano de su pueblo. Y destruye a los que insisten en la rebelión. ¿Para qué? Para proteger a los demás. Para que no lleven a otros a la ruina. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero si hubiere ahora al Señor, quizás consiga el perdón de su pecado. Entonces Moisés volvió ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Si una de las cosas que podemos mirar aquí de Moisés, que Moisés no excusa al pueblo del pecado. Moisés hace énfasis: sí, el pueblo ha pecado, es culpable. El pecado que no es confesado no puede ser perdonado. Y aquí miramos a un Moisés que es considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo, por la manera en cómo intercede. Así como Cristo intercede por nosotros los pecadores. Y estuvo dispuesto Moisés incluso, ¿verdad?, a que Él fuera quitado, que Él fuera destruido también. Igual que Cristo no solo estuvo dispuesto, sino que dio su propia vida por nosotros. Aquí hay una compasión ejemplar por los transgresores. Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. Saben que el libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez que subió a interceder por el pueblo, pero Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. O sea, llegó Moisés 40 días intercediendo por el pueblo, pidiendo el perdón, que los perdonara. Y la palabra que se traduce aquí, perdonar, la que Moisés está utilizando, proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar, tal como se describe al Señor Jesús en Isaías 53:4, que dice que Él llevó nuestras enfermedades. Es que todo era una poderosa visión del proceso de salvación y perdón, y de cuánto costo tuvo que ser Dios por nuestra salvación.
Moisés le estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo precisamente y exactamente lo que hizo en la cruz miles de años después, Señor Jesús. Porque Éxodo 32 muestra no solo la idea de la expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza. Y este texto ilustra cómo ocurre el perdón. Dios cargó en Cristo con nuestros pecados, la única forma en que podíamos ser perdonados. Y esta es una poderosa expresión del plan de salvación. Y es una demostración para nosotros. Y es una demostración para todo el universo, para todo el cosmos, de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo y el Señor lo hizo finalmente en Jesús. Esto nos debe decir mucho acerca del amor de Dios por la humanidad caída. Es por eso que la lección de esta semana presentó un enfoque especial acerca de la obra de Dios en los creyentes. El Señor puede hacer en nosotros infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Pero no debemos centrarnos en nosotros mismos y gratificar nuestros propios deseos personales, porque esto nos va a llevar a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe centrarse en Dios y en su poder. Él es el que nos da la fuerza y el que nos conduce a una nueva vida y una vida en victoria. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuérdense de darle like a este video, de compartirlo. Le esperamos aquí la próxima semana para poder estudiar juntos. Puede regresar el video, ponerle pausa, estudiar. Es bonito. Y le damos gracias a Dios que nos ha permitido hacer todo esto. Recuérdense, no estamos monetizados. Que Dios nos ayude y nos libre de hacer negocio con la palabra de Dios. Pero mientras tanto, les espero aquí la próxima semana, mis amigos, mis hermanos. Si Cristo no ha regresado, si Él lo permite. Mientras tanto, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, ¿amemos a quién? A nuestro prójimo. Hasta la próxima, muchas bendiciones.